Con las noticias de las 7 con ayuda de doña Carmen. Hoy el calendario informativo viene calentito. Ayer Napoleón IV dio un discurso a la nación francesa. Luis del Pino es Radio Libertad. El presidente francés Emmanuel Macron se dirigió por la noche a los franceses para responder a las crecientes inquietudes sobre la guerra en Ucrania. Macron quiso lanzar este mensaje antes de la cumbre europea, que considera crucial porque se produce en un momento de cambio geopolítico con un acercamiento entre Washington y Moscú, según sus propias palabras, potencialmente en detrimento de Europa y de Kiev. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats. Macron explica que la amenaza rusa está aquí y afecta a los países de Europa. Dice Macron que Rusia ya ha convertido el conflicto ucraniano en un conflicto mundial. También sentenció que Moscú viola las fronteras europeas para asesinar a opositores y manipula elecciones en Rumanía y en Moldavia. Organiza ataques cibernéticos contra nuestros hospitales y trata de manipular nuestras opiniones con mentiras en redes sociales. Según él, esta agresividad no parece conocer fronteras y ante este mundo peligroso quedarse como un espectador sería una locura. Añade Macron que Rusia está poniendo a prueba nuestros límites y habla de un rearme, señalando que Europa debe reaccionar invirtiendo en su defensa para protegerse de una posible agresión de Rusia. La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France. Bueno. Que dice Macron que Rusia es una amenaza para Europa. Yo estoy de acuerdo. Rusia es una amenaza para Europa. Lo que pasa es que tengo un problema. Tengo un problema con los argumentos que utiliza Macron. Porque Macron, para demostrar que Rusia es una amenaza para la democracia, la libertad y para Europa, pues ha utilizado tres argumentos. El primero, que Rusia se dedica a matar opositores en suelo de la Unión Europea. Hombre, pues tengo un problema con ese argumento. Y es que los opositores, efectivamente, que Rusia ha matado en suelo de la Unión Europea, si no me fallan las cuentas, pues han sido 4. Uno de ellos, Alexander Litvinenko, asesinado en 2006 en el Reino Unido. Otro, Sergei Skripal, al que intentaron asesinar en 2018 en Reino Unido. Otro es Selimkan Kangoshvili, asesinado en 2019 en Alemania. Y hay un cuarto, del que no me acuerdo el nombre, que también fue asesinado en 2018 en Reino Unido, aunque no quedó muy clara la vinculación con el gobierno ruso, pero vamos, todos sospechamos que también el gobierno ruso estaba detrás. Por tanto, Macron está diciendo la verdad. Rusia asesina opositores en suelo europeo. Lo que pasa es que entonces lo que no me explico es por qué Macron el 19 de agosto de 2019 pues recibió a Putin en su residencia de vacaciones justo antes de la cumbre del G7 en Biarritz y se fotografió amablemente con él. De hecho, los titulares en los periódicos fueron que Macron quería, junto con Putin, una Europa que fuera desde Vladivostok hasta Lisboa. ¡Ay, qué bonito!, ¿verdad? Integrar a Rusia en Europa. O sea, que cuando Putin ya había asesinado opositores en suelo europeo, Macron no veía ningún problema en reunirse con Putin y pedir que Putin y Europa se integren en una cosa que vaya de Vladivostok hasta Lisboa. Pero ahora, de repente, Putin dice, ¡ah! Es una amenaza porque asesina a opositores. O sea,
no le contemplaba como una amenaza cuando se reunió con él en 2019, pero ahora de repente sí lo es. Ajá, ese es el primer argumento. Segundo argumento, que Rusia interfiere en nuestras elecciones, porque fíjense ustedes, Rumanía... O sea, ha habido unas elecciones en Alemania donde el dueño de Twitter no se ha privado de hacer campaña a favor de la AfD, donde ha habido cientos de miles de cuentas de todo el mundo haciendo campaña a favor de la AfD, siguiendo la estela de Elon Musk. Y sin embargo, la influencia ha sido prácticamente cero pelotero, porque al final la AfD ha sacado lo que las encuestas decían que iba a sacar en 3 semanas antes de las elecciones. Es decir, la influencia que ha tenido Elon Musk y la gente que ha estado haciendo campaña desde todas partes del mundo a favor de la AfD ha sido nula. Pero sin embargo, si había cuentas de TikTok en Rumanía haciendo campaña por un candidato, entonces eso volcó las elecciones. Váyase a paseo, tío. Pero lo más curioso es el tercer argumento. Putin es un peligro, como demuestra que ha invadido Ucrania. Ah, vaya, bien. Sí, o sea, si invade Ucrania, pues evidentemente es un peligro para sus vecinos. Lo que pasa es que ahí vuelvo a tener un problema con las fechas, porque Putin ha invadido Ucrania 2 veces. Una vez en 2014, bajo el mandato de Obama, y el resultado de aquello fue que Putin se quedó Crimea y que las milicias prorrusas se quedaron una parte del este de Ucrania. Y después de que eso pasara, resulta que Macron se reunió 3 veces con Putin. Una el 29 de mayo de 2017, recibiendo a Putin con todos los honores en el Palacio de Versalles. Otra, la reunión a la que ya he hecho antes referencia, el 19 de agosto de 2019, recibiendo a Putin con todos los honores en su residencia de vacaciones, antes de dirigirse ambos hacia la cumbre del G7 que se iba a celebrar en Biarritz. Y una tercera vez, muy poquito antes de la segunda invasión de Ucrania, donde Macron fue a negociar con Putin para tratar de evitar la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Se recordarán ustedes esta última reunión porque aparecía una mesa muy larga con Putin en un lado y Macron en el otro, porque como Macron no había querido dar un certificado de vacunación contra el COVID, entonces Putin le puso muy lejos y esas cosas. ¿No recuerdan ustedes esa reunión? O sea que, después de que Putin ya hubiera quitado territorio a Ucrania, Macron se reúne 3 veces con él, muy amigable, e incluso declara que quiere que Putin se integre en Europa para tener una Europa que vaya de Vladivostok a Lisboa. Pero ahora de repente, el hecho de que invada Putin a Ucrania significa que era una amenaza. Y no lo era en 2017, 2019 y 2022 cuando se reunió usted con él. Es más, querido señor Macron, llevamos 3 años de guerra. Y entonces ahora, después de 3 años de guerra, donde Francia, Bélgica, España han estado financiando a los 2 bandos a la vez, por un lado dando dinero y armas a Ucrania y por otro comprando hidrocarburos a Putin, de repente usted se da cuenta de que Putin es una amenaza. ¿No se podía haber dirigido a la nación francesa al principio de la invasión a decir Putin es una amenaza, tenemos que rearmarnos? No, han tenido que pasar 3 años donde Europa ha estado jugando a 2 bandas y ha sido cuando llega Trump a decir se acabó toda esta basura, quiero la paz en Ucrania, entonces es cuando Macron dice Putin es una amenaza. Váyanse al río, banda de farsantes. Claro que Putin es una amenaza, pero lo es ahora, en 2025, lo era en 2022 cuando usted se reunió con él, lo era en 2019 cuando usted se reunió con él, lo era en 2017 cuando usted se reunió con él, y por cierto, lo era desde 2014 cuando Francia, a pesar de haber un embargo de armas a Putin a raíz de la primera invasión, siguió vendiendo armas a Putin. Así que guárdese sus discursos, querido amigo.
son insaciables en su intento de manipular a la opinión pública. No porque lo que digan no es cierto, claro que es cierto, claro que Putin no es una amenaza, sino porque parece que para ellos, para la casta europea dirigente, pues es la amenaza de Schrödinger. Tan pronto está viva como está muerta. Y cuando conviene es una amenaza, cuando no conviene, pues hay que conseguir una Europa que vaya de Vladivostok a Lisboa. ¿Por qué les conviene ahora? Justo cuando Trump dice que se acabó esta guerra infinita y quiero la paz. ¿Cuánta gente hay forrándose con esta guerra? Porque creo que queda cada vez más claro que esa es la cuestión. Aquí no están hablando de la libertad y la democracia en Ucrania. Están hablando de cómo seguir con el negocio, algunos, que tiene que ser monstruoso. Y vuelvo a repetir, ¿dónde están los 14.000 millones de ayuda humanitaria canalizados a través de ONGs europeas supuestamente para los refugiados ucranianos en Europa? ¿Cuánto dinero ha llegado realmente a ucranianos? Bueno, en Estados Unidos se produjo otro discurso anteayer, ya informamos de él ayer, pero ya tenemos las reacciones demoscópicas al discurso de Trump. Y la verdad es que no le podría haber salido mejor. Ya sé que los medios de comunicación europeos presentan a Trump como el imbécil, el del pelo naranja, el totoculo que no se sabe cómo ha llegado ahí a la Casa Blanca, la amenaza para todo el mundo. O sea, ahora las amenazas son los que quieren que se haga un proceso de paz. Bueno, ya sé que los medios europeos, haga lo que haga Trump, pues le van a atizar y le seguirán presentando, pues eso, como si además de malo fuera idiota. No sé dónde deja eso a sus oponentes, porque si alguien que es malo y a la vez idiota te gana, jolín, pues tío, tienes que ser tú bastante más idiota, ¿no? Pero bueno, los medios europeos van a lo suyo, pero ¿qué piensa el público americano de Donald Trump después del discurso presidencial? Escuchemos. Les hablamos ahora de otro discurso, el pronunciado por Donald Trump ante el Congreso, que ha tenido una repercusión casi inmediata para mejorar la reputación del presidente de Estados Unidos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mostró los datos de las encuestas, entre las que se encontraban con datos importantes. According to a CBS YouGov survey, an overwhelming 76% of those Explica Karoline Leavitt que según los sondeos de la CBS, un 76% de los telespectadores dio su aprobación a Donald Trump tras el discurso en el Capitolio. Cuenta que la expectación era alta, pero que al explicar sus 400 acciones y sus puntos clave, los norteamericanos creen que está en el buen camino gracias a los datos que también publicó el Daily Mail. Bueno, según todas las encuestas de medios a izquierda, derecha, independientes, en Estados Unidos el 75%, 3 de cada 4 de los americanos que vieron el discurso presidencial, que fueron muchas decenas de millones, pues quedaron encantados con el discurso de Trump. 75%. Ojo, ese dato hay que matizarlo, porque lo tradicional en Estados Unidos, y yo creo, me supongo que en todo Occidente, es que cuando un presidente da un discurso, pues hombre, siempre tienden más a verlo los de su partido, sus votantes, que los votantes contrarios. Entonces hay que ir a las tripas de las encuestas para ver cuántos votantes republicanos y cuántos votantes demócratas había viendo el discurso. Y más o menos la proporción era 66% de republicanos, 33% de demócratas, es decir, 2/3 de republicanos, 1/3 de demócratas. Entonces, para ver si el discurso le ha salido bien a Donald Trump, pues hay que comparar ambas cifras. Si había un 66% de votantes republicanos viendo el discurso y al final, de todos los espectadores, el 75% quedó encantado con el discurso, pues entonces quiere decir que quedaron encantados no solo todos los votantes republicanos que lo vieron, sino, ojo, también 1 de cada 4 votantes demócratas que lo vieron. Es decir, que la opinión del pueblo americano sobre Donald Trump, pues hombre, tiene bastante poquito que ver con la imagen que se transmite. La progresía siempre hace lo mismo, es una cosa espectacular, o sea, no varía a lo largo del tiempo.
todo aquel sobre el que la progresía pone el foco, le someten a una campaña de desprestigio, pero absoluta, o sea, donde no se admiten resquicios. Todo el que se opone a la progresía, desde Fernando VII hasta Donald Trump, pasando, pues yo qué sé, por Isabel Díaz Ayuso, es a la vez estúpido y malvado. Las dos cosas tiene que ser. No se admite que sea hombre malvado, pero listo, y por eso gana. No. Estúpido y malvado. No se puede dejar ningún resquicio a la duda de que es el enemigo. Entonces, con Donald Trump, pues lo que se hace es eso, transmitir. Es malvado, es la encarnación del demonio, es a la vez el que nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial, pero además si pide la paz diciendo que no quiere la Tercera Guerra Mundial, es un canalla porque nos deja desprotegidos, y al mismo tiempo es idiota. Fíjate las cosas que dice, pero ¿cómo ha podido llegar este tío a la Casa Blanca? Bueno, pues las cosas no son así. Ni es estúpido, ni es malvado. Vamos, figúrense si es poco estúpido que ha logrado derrotar a todos estos canallas que nos llevan hacia el precipicio desde hace más de 2 décadas, a pesar de que esos canallas iban dopados a las elecciones gracias al dinero que robaban del erario a expuertas. O sea que de estúpido tiene poco Donald Trump. Pero además es que Donald Trump, desde que ha llegado, está demostrando una hiperactividad ciertamente notable a la hora de deshacer todas las canalladas que los canallas que han estado gobernando Occidente las 2 últimas décadas nos han impuesto para hacernos menos libres y para hacernos más pobres. Probablemente porque muchos de esos canallas pues trabajan a sueldo de China, igual que trabajaban a sueldo de Putin, ese que ahora es una amenaza, pero oiga, a la hora de decirle colócanos en empresas públicas rusas, no le conceptuaban como tal amenaza, ¿verdad? Bueno, lo comenté ayer en esta tertulia. El otro día una persona muy querida para mí pues me dijo eso, que Donald Trump es lo mejor que le ha pasado a la humanidad en el siglo XXI. Y estoy absolutamente de acuerdo, porque solo alguien tan atrabiliario como él, tan chulo como él, tan histriónico como él, podría haber derrotado a toda esa mafia perfectamente regada por dinero público que ha estado dominando Occidente. Alguien apocadito, alguien aseadito, no habría llegado a la Casa Blanca. O no le habrían dejado, o al final pues habría terminado integrándose en el sistema. ¿Quiénes son los que están rompiendo la mafia? Pues los atrabiliarios, los que dicen que no me callo, que digo lo que me da la gana, que sí, que a veces puedo meter la pata. ¿Y qué? Puedo meter la pata hablando, pero desde luego no voy a saquear a la gente, no le voy a hacer menos libre. Al contrario, lo que voy a hacer es asegurarme de que el dinero de los ciudadanos se emplee para lo que se tiene que emplear y acabar con todas las legislaciones que limitan la libertad de los ciudadanos y nos están llevando camino de una dictadura global. Los Milei y los Trump no llegan a destruir el sistema de la mafia, los que van de ay, pues yo pienso que... ¿Quién llega? Donald Trump con su histrionismo, Javier Milei con sus zurdos de mierda. Si miran ustedes fría y asépticamente lo que es Milei, pues dicen, joder, este tío que dice esas barbaridades, pero ¿cómo va a llegar a la Casa Rosada? Pues ha llegado, porque estamos ya en una situación tan crítica que hace falta decir barbaridades. Hace falta cantarles a la cara a los canallas, que son unos canallas, que nos han estado robando para hacernos encima más pobres y menos libres. Hace falta alguien que esté dispuesto a meter la pata hablando, pero que esté dispuesto a gobernar para nosotros. Así que sí, estoy absolutamente convencido de que Donald Trump es lo mejor que ha podido pasar en el siglo XXI, pero con muchísima diferencia. Y viendo quiénes tratan de oponerse, viendo sus hipocresías,
viendo las basuras que dicen, viendo cómo de repente hoy descubren que Putin es una amenaza, justo cuando Donald Trump dice vamos a parar esta guerra en la que algunos se están forrando tanto. Todos esos que de repente descubren amenazas en Putin, pero hace 3 años estaban sentaditos con él, todos sonrientes, esos son la verdadera amenaza para la libertad y la democracia. Putin también. Pero, en fin, a mí ¿quién me está recortando mis libertades? ¿Quién me está haciendo cada vez más difícil el poder prosperar económicamente? No es Putin, son estos canallas. Tan amigos de Putin hace 3 años y ahora de repente, después de estar 3 años en guerra, en una guerra interminable, donde algunos se tienen que estar forrando como cerdos, entonces de repente descubren ¡ay! Que es una amenaza. Justo cuando alguien quiere parar la guerra con la que se forran como cerdos. En fin, bueno, para cosas así prolongadas, la causa de García Ortiz, el juez ha prorrogado 6 meses la causa contra el fiscal general del Estado. En fin, escuchen. Les hablamos ahora de la investigación contra Álvaro García Ortiz, porque el Tribunal Supremo prorroga 6 meses más esa investigación al fiscal general del Estado por revelación de secretos. La medida la solicitó en febrero Manos Limpias y después se unieron las distintas partes implicadas. Este nuevo plazo se computará a partir del día 24 de marzo. La decisión se toma después de haber constatado la desaparición de información que se buscaba en el registro de su despacho y en los teléfonos móviles, lo que ha obligado a desplegar una investigación tecnológica compleja que ha derivado en solicitar comisiones rogatorias a Irlanda. Dice el auto que al haber hecho desaparecer la información que pudiera encontrarse en sus distintos dispositivos, ha debido ser suplida mediante una investigación tecnológica de no poca complejidad, según ha remarcado el magistrado. Por tanto, el juez Hurtado vuelve a acusar a Álvaro García Ortiz de destruir pruebas al borrar los datos que había en sus teléfonos móviles. No es una suposición del juez. Es un hecho constatado. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha destruido pruebas. De ahí no se deduce que esas pruebas sean incriminatorias, ni se deduce tampoco que haya destruido esas pruebas con el objeto de entorpecer la acción de la justicia. Pero que ha destruido pruebas es un hecho, porque tenía en su teléfono móvil toda una serie de mensajes que hubieran podido arrojar luz sobre lo que pasó esos días, y el tío los ha borrado. Hombre, todos sospechamos que si ha borrado esas pruebas es evidentemente porque le incriminaban, y que si las ha borrado es evidentemente para entorpecer la acción de la justicia y tratar de dilatar pues su posible entrada en la cárcel, porque hablamos de un delito grave. Pero eso son suposiciones. Ahora, lo de que ha destruido pruebas es un hecho. Lo cual tiene su gracia, porque vamos a ponernos en el caso de que Álvaro García Ortiz pues fuera inocente, que él no hubiera filtrado los correos del abogado del novio de Ayuso al Palacio de la Moncloa. Si usted fuera inocente y su teléfono demuestra o bien que es inocente, o bien, pues hombre, que no hay ninguna prueba en él que apunte a su culpabilidad, ¿ustedes borrarían el teléfono estando encausados? O sea, ustedes sostienen que son inocentes. Tienen ahí en su teléfono las pruebas de que son inocentes. O por lo menos pueden ustedes exhibir sus mensajes y decir, mire usted, señor juez, aquí no hay ningún mensaje mío al Palacio de la Moncloa. Es mentira, yo no he filtrado nada. Pudiendo hacer eso, va el tío y borra los mensajes. Jolín, qué tiro en el pie, ¿no? Bueno, ayer, pues muchas risas en las redes y mucho revuelo en las redes con esa comparecencia de Rajoy en el Congreso. Y ¡qué zascas a Rufián! Escuchen esta noticia, por favor.
Terminamos el repaso a las noticias en este bloque informativo contándoles que el presidente de una empresa que enchufó a Jessica, pese a no trabajar, fue un alto cargo de Mariano Rajoy. Jesús Casasgrande, presidente de la empresa pública Traxa y responsable de su filial Traxatet, pese a tener un cargo en el gobierno de Mariano Rajoy entre 2012 y 2015, ha estado mayoritariamente vinculado al PSOE. Su trayectoria incluye puestos de responsabilidad en administraciones socialistas y participación en actos de campaña del partido. Entre 2015 y 2018 fue director general de Desarrollo Rural y Agroalimentación en el Gobierno de Asturias, liderado en aquel entonces por el socialista Javier Fernández. Asimismo, entre los años 2008 y 2012 desempeñó funciones como director general de Desarrollo Sostenible y Medio Rural en el Ministerio de Medio Ambiente, un puesto al que accedió por decisión de la entonces ministra Elena Espinosa, también del PSOE. Finalmente, Casasgrande fue nombrado presidente de Traxa en el año 2018 tras la llegada de Pedro Sánchez al poder, en un nombramiento respaldado por su cercanía al Partido Socialista. ¡Qué gracia a los zascas que da Mariano Rajoy a Rufián! ¡Qué buen parlamentario, Mariano Rajoy! Mariano Rajoy es uno de los personajes más despreciables que ha pasado por nuestra escena política. Se le dio una mayoría absoluta para que deshiciera todo lo que Zapatero había hecho ideológicamente. No hizo nada. Que da zascas a Rufián. ¿Y a mí de qué me sirve que le dé zascas a Rufián? ¿Me hace más libre eso? ¿Me hace, en fin, menos susceptible de que me sigan haciendo cada día más pobre y menos libre? Tuvo en su poder parar todo lo que estaba pasando, incluida la negociación con ETA, y se pasó la mayoría absoluta que le dieron los españoles por donde el pepino termina. Que da muchos zascas a Rufián, pero se dedicaba a dar altos cargos a gente del Partido Socialista que, por una de esas casualidades de la vida, resulta que al final termina dirigiendo Traxa en la época en que contratan a una de las amiguitas de Ábalos. ¿En serio? ¿Hay alguien que se conforme con zascas a Rufián? ¿Hay alguien que le parezca que eso es un activo? ¿Hay alguien a quien no le dé asco que un tío que no es idiota viendo los zascas a Rufián? ¿Hay alguien a quien no le dé asco que a este tío se le diera una mayoría absoluta para parar el despropósito cuando estaba empezando y el tío la tirara a la basura engañando a todos sus votantes? ¿O es que estoy yo un poco exaltado? No lo sé, a lo mejor. Bueno, vamos con las noticias de las 7.